Al principio del año comenzamos esta serie del libro de Romanos y de hecho le titulamos Romanos. ¿Okay? Ya vimos las primeras dos lecciones, la primera y la segunda, basándonos en el capítulo 1 y capítulo 2 de Romanos, y hablábamos sobre cómo puedo estar bien delante de Dios, o más que nada la pregunta era ¿cómo estoy ante Dios? ¿Okay? En esas clases, en esas enseñanzas bíblicas, hablábamos de cómo es que Dios, o cómo el apóstol Pablo menciona a Dios y dice que nadie, absolutamente nadie, tiene excusa de que diga yo no conozco a Dios, porque Dios se ha revelado por medio de dos cosas, ¿ok? Dios se ha revelado y todos le pueden conocer por medio de dos cosas, según el apóstol Pablo en el libro de Romanos. La primera es por medio de la creación, ¿ok? Por medio de la creación podemos ver la existencia de Dios, cómo todo está perfectamente ordenado. Le decía ayer a alguien, incluso nuestro cuerpo es un universo el cual está perfectamente ordenado, y si pensamos, por ejemplo, si pienso en mí, mi cuerpo es todo un universo el cual está perfectamente ordenado, pero tu cuerpo y los cuerpos de los, ¿cuántos? 7 billones de personas en este momento, creo que vamos corriendo a 8 billones de personas, y cada una de las personas es totalmente diferente a todos los demás. Ahora imagínate el poder de Dios, el poder de la creación de Dios. Por medio de la creación entonces podemos conocer a Dios y nadie puede decir yo no conozco a Dios, porque le pueden ver en toda su creación. Dice el libro de los Salmos que los cielos cuentan la gloria de Dios. Amén. Pero no solo eso, sino que en segundo lugar podemos conocer a Dios por medio de la palabra, por medio de la Biblia. La Biblia es un libro infalible, un libro que no se equivoca, un libro que fue escrito en aproximadamente 1500 años. Amén. De diferencia. Desde Moisés hasta Juan, se escribió en todo ese tiempo por aproximadamente 40 hombres, 40 autores, pero solamente una mente, la de Dios. Dios fue el que inspiró a estos hombres para que escribieran este libro, el cual conocemos como la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Otra vez, es un libro que no se contradice, porque solamente fue inspirada por una mente, la mente de Dios. Amén. Y por medio de esta palabra, por medio de la Biblia, nosotros podemos conocer a Dios. Así que nadie tiene excusa y puede decir, yo no conozco a Dios, porque podemos conocerle por estas dos cosas, la creación y la palabra de Dios. Y esto es lo que veíamos en las clases anteriores. De hecho, creo que paramos en marzo. Y ya no seguimos por causa de esta pandemia que se levantó y nos hizo ya no congregarnos, sino que estábamos en casa congregándonos, algunos de ustedes en sus propias casas, pero habíamos dicho que lo íbamos a hacer cada último de mes y eran 2 enseñanzas. Bueno, entonces he cambiado todo eso, ya no lo vamos a hacer cada último de mes. Lo vamos a hacer hoy y la próxima semana, solamente 2 clases o 2 enseñanzas bíblicas del libro de Romanos con esta pregunta: ¿cómo llego a ser un cristiano? ¿Okay? ¿Cómo llego a ser un cristiano? Pero el día de hoy vamos a poner la fórmula que Dios pone, que Dios usa para que nosotros podamos llegar a ser un cristiano. La próxima semana vamos a hablar sobre los pasos de cómo yo puedo llegar a ser un cristiano. Pero primero vamos a ver lo que Dios hizo para que nosotros tengamos este gran privilegio de llegar a ser cristianos. ¿Ok? Es lo que vamos a estar haciendo entonces el día de hoy. Recuerden que el propósito de todo el libro de Romanos es uno solo. Que toda la gente, todos nosotros, decía esto: si ustedes leen el libro de Romanos, eso te va a llevar a tener una buena relación con Dios, entre tú y Dios, entre yo y Dios. Ese es el propósito del libro de Romanos, para que lleguemos a tener esa buena relación entre Dios y yo. Si hablamos de eso, en el principio estaba la creación, o Dios creó todas las cosas. En el principio Dios no solamente creó todas las cosas, sino que también creó a Adán del polvo de la tierra.
Todos saben eso, ¿cierto? Y también no solo a Adán, sino a la mujer de la costilla de Adán. Sacó una costilla e hizo una mujer, la cual llamó Eva. Entonces, en el principio de la creación estaba Adán y Eva. Eran solamente dos, pero estos dos tenían una perfecta relación con Dios. Una muy buena relación con Dios. Después pasó el tiempo y Dios les dijo, desde el principio, de todo árbol pueden comer, pero hay un árbol, el cual es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol no lo pueden comer. Solamente ese mandamiento les dio Dios. De ese árbol no lo coman, porque del día que de él comieren, dice Génesis, ciertamente van a morir. El día que coman de este fruto, perecerán. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Comieron del fruto. Y es cuando podemos decir que entra el pecado. Antes de que ellos comieran el fruto que Dios les dijo no comieran, Adán y Eva tenían una perfecta relación con Dios, ¿cierto? Pero en el momento que desobedecen a Dios, en el momento que ya no hacen la voluntad de Dios, sino hacen su propia voluntad, es entonces que entra el pecado. Y lo que hace el pecado es que destruye esa relación que había entre Dios y la humanidad, entre Dios y Adán, entre Dios y Eva, entre Dios y el hombre. Es lo que hace el pecado. Los separa entre Dios y ellos. Y esa separación es lo que llamamos muerte. Desde entonces, ¿recuerdan lo que Dios les dijo? No coman de este árbol porque el día que de él coman ciertamente morirán. Ellos desobedecieron y pecaron y comieron y por eso murieron. No porque Dios quiso que murieran. Yo sé que hay otras preguntas, surgen preguntas tales como, pero ¿por qué Dios puso el árbol? Otras de las preguntas es, ¿por qué Dios creó al diablo, a Satanás? ¿Por qué los creó? Bueno, la respuesta para todas esas preguntas es una sola. Dios dio al hombre voluntad, libre albedrío. Así que Dios pone el árbol para decirle al hombre, mira, este es el mandamiento, no comas de ellos, pero al final tú puedes hacer lo que quieras. Tú decides. Si quieres tener esta relación entre tú y yo, solamente no comas. Si no quieres tener esta relación entre tú y yo, come. Pero el día que de él comas, tú y yo nos vamos a separar y tú vas a estar muerto delante de mí. Aunque no físicamente, pero se había destruido esa relación y eso es lo que llamamos muerte espiritual. ¿Ok? Ok, muy bien. Ok. Bueno, vamos a leer ahora sí. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 31. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 31. Voy a ir haciendo pausas, ¿ok? Dice así, 21. Pero ahora, aparte de la ley, ok, muy bien. ¿Sabes? Después de que el hombre peca, el hombre muere, Dios les dio algo que se llama ley. Una ley. Dentro de la ley también todo el Antiguo Testamento es considerado como la ley, los salmos y los profetas. Aquí el apóstol Pablo nota cómo lo pone, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y es lo que les decía, la ley, los salmos y los profetas cubre todo el Antiguo Testamento, todo ese periodo de la ley. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Jesucristo, en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuántos pecaron? ¿Solamente Adán?
No solamente Adán. Según la Biblia, todos pecaron. ¿Sabes cuál es el propósito de la ley? El propósito de la ley, si nosotros vamos a versículos anteriores, nos vamos a dar cuenta de que el propósito de la ley es uno solo. Para mostrarte a ti y a mí que somos pecadores delante de Dios. Mira, solamente pensemos en los 10 mandamientos. Pensemos en los 10 mandamientos. ¿Cuántos de nosotros podemos cumplir los 10 mandamientos al pie de la letra? Ninguno. Uno de ellos, por ejemplo, es honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué es lo que hace la mayoría de los muchachos en este tiempo? Los deshonra. Otro de los mandamientos, no uses el nombre de Dios en vano. ¿Y qué es lo que hacemos? Todo el tiempo estamos OMG, 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 usando el nombre de Dios en vano. Y así podemos ir con cada uno de los mandamientos. Pero toda la ley, el propósito de ello es para decirte que tú eres pecador, que yo soy pecador, que todos somos pecadores. Por lo tanto, nos pasa lo que les pasó a Adán y a Eva. Nos hace separar el pecado de esa relación buena entre Dios y yo, entre Dios y tú. Y ya no hay una buena relación, sino no hay ninguna relación. Porque somos considerados como, delante de Dios, como muertos. Por la ley. Nota lo que sigue diciendo. Voy a leer otra vez el 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sabes que estas son las buenas noticias? Las buenas noticias no es que nosotros nos quedemos en esa mala relación con Dios, en pecado, sino que Dios, dice la palabra de Dios, que mandó a su Hijo, a los que creen en Él, la fe en Jesucristo, para que sean gratuitamente justificados por su sangre. Entonces, lo que Dios hace es que manda al Señor Jesús. Hay dos palabras, bueno, de hecho hay tres palabras que vamos a estar usando en estos momentos. La primera es justificación. Porque nota lo que dice el 24. Siendo justificados gratuitamente por su sangre. ¿Qué significa esta palabra, justificación? Bueno, justificación es cuando se te declara no culpable. No culpable de tu pecado, no culpable de tu maldad. Es como que si debes algo y viene alguien y paga tu deuda. ¿Quién está endeudado aquí? Espero que nadie. Pero pensé que alguien iba a levantar la mano. Pero supongamos que tienes una deuda muy grande que no puedes pagar. Viene alguien con mucho amor y conoce tu problema y simplemente paga tu deuda. ¿Cómo te sentirías? Yo me sentiría bien. Bueno, es precisamente lo que Jesús hace. Nosotros teníamos esta gran deuda que no podíamos pagar, este grande problema que es el pecado. Y viene Jesús. Y por medio de Jesús, nosotros podemos ser justificados de todos nuestros pecados, de tal manera que nos podemos poner delante de la presencia de Dios, y Dios ya no nos ve como muertos, como pecadores, sino como limpios, justificados. Y cuando nosotros hacemos eso, es entonces que vuelve esa buena relación entre tú y Dios. Ya no hay una mala relación, ya no estás muerto, sino que ahora puedes ser considerado o puedes ser declarado como no culpable. ¿Cuándo pasa esto? Bueno, en el momento que Jesús derrama su sangre en la cruz del Calvario, es entonces que pasa eso. ¿Saben lo que hacían en el Antiguo Testamento? Cuando, Levíticos 4, cuando uno reconocía que había pecado, entonces tenía que traer un becerro.
una vaca joven, tenía que traer un becerro sin defecto, un becerro limpio, un buen becerro. Y tenía que traerlo y lo traía a la puerta del tabernáculo y venía el sacerdote y el que había reconocido que tenía pecado, entonces lo que hacía es que ponía su mano sobre la cabeza del becerro y lo que hacía el sacerdote es que degollaba el becerro y su sangre era derramado. Entonces su sangre en un contenedor se agarraba, se tomaba y lo llevaban al lugar donde se presentaba delante de Dios para expiación de los pecados de aquella persona. Ahora, tú puedes pensar y decir, ¿pero qué tiene que ver el becerro? ¿Qué culpa tiene el becerro? ¡Pobre animal! Si el culpable es la persona, no el becerro, no un animal. Bueno, se tenía que hacer eso porque una persona con deuda no puede pagar tu deuda, ¿cierto? Una persona que está endeudada, ¿cómo puede pagar mi deuda? No puede, porque tiene que primero pagar su deuda. Pero una persona limpia, una persona que no tiene deudas, que tiene mucho dinero, o en este caso una persona que no tiene pecado, en este caso un becerro, sí puede justificar los pecados de aquella persona que había reconocido su pecado. Ahora, en el momento que Jesús muere, los judíos rápidamente al escuchar esto podían comprender y decir, wow, Jesús es aquel becerro que ellos hacían. Al derramar Jesús su sangre, eso ahora nos limpia de nuestros pecados. Y cuando el judío comprendía esto, se compungía de corazón y podía venir ante Jesús y era como que pusiera su mano sobre su cabeza mientras derramaba su sangre y su pecado era justificado. Ahora podía presentarse delante de Dios con esa buena relación como hijo de Dios. El Nuevo Testamento dice que ahora podría ser partícipe o podría ser miembro de lo que es la iglesia. Entraba en la iglesia y ahí es donde uno puede tener esa buena relación entre Dios y el hombre. Y es de esa manera que uno puede llegar a ser cristiano. Es el medio que Dios puso. También se usa esta otra palabra, si ustedes notan, por ejemplo, el 25. Bueno, de hecho, el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, lo que Jesús hizo, mediante la redención que es en Cristo Jesús, y sigue diciendo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Voy a poner otro ejemplo. En el día o en el tiempo de los romanos, en el tiempo que se está escribiendo esto, que el apóstol Pablo viene y escribe esto, se vendían esclavos. Todos sabemos eso, ¿cierto? En el tiempo de los romanos vendían esclavos y todo eso, en esos tiempos. Bueno, viene el apóstol Pablo y usa esas palabras que los judíos y aquellos que podían leer esta carta podían entender perfectamente. Y lo que está diciendo es prácticamente esto. Mira, cuando se vendía un esclavo, lo que hacían es que venía el amo que tenía esclavos y los traía a la calle, a las calles o a las plazas. Y lo que hacía ahí es que los desnudaba. No para vergüenza ni para humillarlos para nada. Lo hacía con un propósito. Para que viniera la gente o los posibles compradores y los examinara y viera que no tuviera ningún defecto, que era un hombre o mujer sana. Por eso. Entonces, ellos probablemente de esa manera se animaban a comprarlos. Y viene el apóstol Pablo y usa precisamente esas palabras mediante la redención. ¿Sabes que Jesús hace exactamente eso? Cuando Jesús lo crucificaron, cuando lo pusieron en la cruz, dice la palabra de Dios que lo desnudaron. Nos tocaba a nosotros. Nos tocaba a nosotros. Pero Jesús dice, no, ellos no. Yo.
Yo tomo su lugar y le desnudan, no para que la gente viera que era un hombre sano, que era un hombre limpio, sino para humillarlo y para avergonzarlo. Por eso lo hicieron. Tanto así que dice que repartieron entre sí sus vestidos para ver quién se llevaría parte de sus ropas. Pero viene el Señor Jesús y como un esclavo nos compra por su sangre y nos redime. La redención, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Otra vez, este es el medio de cómo nosotros podemos llegar a ser cristianos. Voy a terminar, pero pongan atención. Lo que acabamos de hacer es esto. Voy a añadir algo más. En las dos enseñanzas anteriores hablábamos de que Dios, el Señor Jesús, está preparando o ha preparado una ciudad para todos aquellos que han sido justificados puedan entrar en esta ciudad santa, la nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Pronto Jesús vendrá. Ese día que nosotros vamos a entrar al cielo mismo, a morar y a tener esta buena relación con Dios por toda la eternidad. Pero antes, nota lo que acabamos de hacer. Esta historia se repite en cada una de nuestras vidas. En el momento que nosotros fuimos creados en el vientre de nuestra madre, pasaron aproximadamente 9 meses y nacimos, ¿cierto? Desde este momento, así como Adán y como Eva, no tenemos pecado. Y pasa 1 año, pasan 5 años, pasan 6, 7, probablemente 8 años. Y somos unos niños, unos bebés sin pecado. Teniendo esta buena relación entre Dios y nosotros desde la creación. Pero se llega el momento en que tú ya tienes conciencia, tú ya tienes una mente más abierta y ya comienzas a decidir por tu propia voluntad. Ya comienzas a conocer el bien y el mal y ya tomas decisiones por ti mismo. Y cuando conoces el bien y haces el bien, todavía podemos decir que tienes una buena relación con Dios. Pero en el momento que comienzas a decidir hacer lo malo, es cuando pecas. Y ya no es culpa de Adán, ya no es culpa de Eva, ya es tu voluntad. Ya es ese libre albedrío que tú decides pecar. Y desde ese momento estás separado de Dios. Ha entrado la muerte espiritual. Y mucha gente puede vivir 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. Y delante de Dios están muertos. Hasta que reconocen que tienen pecado y quieren ser justificados delante de Dios. Pero para eso tiene que haber ese contacto entre la sangre de Jesús y tú, para que te pueda limpiar de todos tus pecados. Pero de otra manera, si no haces eso, tú sigues viviendo en un estado de muerte espiritual. No hay una buena relación entre Dios y tú. Cuando tú, digamos, te bautizas, es entonces que ahora sí tienes vida y llegas a ser un cristiano delante de Dios. Pero para eso hay esa condición. Necesitas ser justificado. Tus pecados necesitan ser lavados. Necesitan ser limpios. Necesitas ser redimido. Y esto pasa en el bautismo. Es entonces que comienzas a vivir dentro de la iglesia y solamente estos irán al cielo.
La pregunta es esta. ¿Sigues viviendo en este estado o has pasado de muerte a vida por medio de la sangre de Jesús? Y por lo tanto ahora tienes esperanza del cielo. Si no has reconocido aún que necesitas tener una buena relación entre Dios y tú, necesitas limpiarte de tus pecados, hey, hoy es el día. Hoy es el día de reconocer eso. Dice el 26, voy a leer el 25 otra vez. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿No quieres ser justificado? No es algo que nosotros hemos hecho, es algo que Dios ha hecho por nosotros. Nota lo que sigue diciendo. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión, por medio del bautismo, recibiendo el Espíritu Santo, que es la señal para los judíos de los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahora teniendo vida. Otra vez, si aún no has admitido tu pecado y tu necesidad de tener una buena relación con Dios, ¿qué te detiene? Dice la palabra, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y así podrás llegar a ser un cristiano. Tener una buena relación con Dios.